Soy Alberto Barrios, un periodista. ¿Cómo están? Habrán oído que al gobierno del Uruguay se le ha dado por pasearse por algunos pueblos y ciudades del interior con el pretexto de que celebra sus sesiones de ministros cerca de la gente. Cualquier persona que tenga algo de experiencia en asuntos de gobierno va a decir, bueno, es bueno porque el gobierno nacional va a resolver allí en el lugar aquellos problemas del gobierno nacional sobre los que tiene competencia. Seguramente van a ser asuntos de nivel nacional, como para el gobierno nacional. Bueno, por lo menos en esta ida a Tacuarembó, concretamente a San Gregorio de Polanco, no fue así. No fue así. Fue tan bochornosa la presentación que hizo el gobierno en la sesión de ministros que hasta el propio presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, tuvo que admitir que a él le daba vergüenza el tipo de reclamos, peticiones y demás quejas que los vecinos le estaban presentando a él y a sus dos ministros, todos allí presentes. Fue triste ver a un alumno, varios en realidad, algunos de las escuelas, otros de los liceos, presentar quejas que no son de competencia del gobierno nacional, o por lo menos no directamente del Poder Ejecutivo. Se me llueve la escuela, presidente, se me llueve el salón de clase, no puedo enchufar la computadora porque saltan los tapones o algo así. Todas cosas que son así, miren, poco menos que para el gobierno local. Si hay municipio allí, el alcalde y los concejales tienen que estarse haciendo cruces en este momento, porque no es admisible, no es lógico que se gaste 20 o 30 mil dólares en trasladar todo el gobierno a una localidad como San Gregorio de Polanco y terminan hablando de cosas que tiene que resolver la municipalidad de San Gregorio de Polanco o eventualmente algún otro estamento del gobierno. Como dije, si el presidente mismo lo admite, que es una vergüenza, él dijo, tengo vergüenza de decir, y lo digo públicamente, me da vergüenza que estas cosas no se resuelvan, le faltó decir, en los niveles y por los jerarcas que tengo aquí a mi lado. Obviamente que cuando los alumnos de la escuela y del liceo se quejaron de los locales escolares, entre otras cosas, tuvo que darle la palabra a Neto, que es el presidente de la ANEP. Bueno, por supuesto, todos ellos tienen el famoso tenemos un proyecto para resolver eso. Y después se largan con el autobombo político, que esto, que lo otro, que nosotros esto, que nosotros el otro. Y el niño seguía allí mirándolo como diciendo, pero ¿cuándo van a resolverlo? Porque hay otro problema. Cuando uno sale con el gobierno a hacer esta especie de democracia directa, tiene que además hacer otra sesión de ministros diciendo se resolvió esto, ministro, usted resolvió esto, ¿por qué no lo resolvió? ¿Cuánto tiempo falta para que lo resuelva? Porque si no, esto queda en una catarsis, en una especie de show, en un circo que se hace para hacerle creer a las personas que el gobierno de cercanía está allí en su alrededor y que va a resolver los problemas. Los gobiernos, a partir del momento en que Artigas ejerció durante algún tiempo el gobierno, se podía hacer prácticamente con democracia directa, porque las personas que rodeaban a Artigas tenían un concepto del gobierno y la población de aquel momento se prestaba para la democracia directa. Las cosas se resolvían en un cabildo abierto y luego se ejecutaban. Después, cuando el transcurso de la historia hizo que el Uruguay se empezara a ordenar administrativamente, esto es, para que el gobierno pudiera ejercerse, cada ámbito gubernativo tiene un círculo en el que tiene competencia. Como dije, el gobierno nacional tiene algunas cosas para resolver en Tacuarembó, pero eventualmente las debe resolver con el intendente, por ejemplo. O las puede resolver, porque la ley municipal así lo habilita, con el gobierno local, esto es, con la alcaldía y sus consejos. Su consejo, el gobierno, tercer nivel de gobierno. Que por cierto, yo pensé cuando el presidente anunció que iba a salir
por cada ciudad y cada pueblo del Uruguay, calculé que tenía en plan político, una buena idea hubiera sido, darle relevancia al gobierno local, al famoso tercer nivel de gobierno, al que han asfixiado prácticamente, porque le dan visibilidad con el pueblo, instalándolo en un lugar visible de cada pueblo. Los concejales son personas de allí, del pueblo, el alcalde generalmente también, y a pesar de que son electivos, en realidad dependen del gobierno de turno en el departamento, y peor aún depende de las arcas del gobierno de turno. Como todo el mundo sabe, si el gobernante de turno en el departamento es de distinto partido político al del alcalde del lugar, difícilmente le vaya a facilitar las cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene llevarse todo el equipo de gobierno con lo que cuesta trasladarlos, alojarlos, darles de comer, mantenerlos allí durante este circo que llaman el Consejo de Ministros cerca de la gente y luego traerlos de nuevo a Montevideo sin dar respuestas directas a los pobladores que le presentan sus quejas? Además, evidencian una falta de comunicación atroz. Hoy, cuando estaba mirando este enésimo consejo, porque va no sé cuánto ya en Tacuarembó, por atrás del presidente pasaba un tipo con una bandeja, se ve que era un mozo o algo, estaba sirviendo algo. Y yo me pregunto, ¿ustedes se imaginan? Obama hace algunas apariciones públicas, a veces con algún equipo de gobierno, una parte del equipo de gobierno. ¿Ustedes se imaginan un mozo pasando por detrás del presidente mostrando una bandeja? Pero este la llevaba además, como todos los mozos, cuando no lleva la bandeja cargada, la lleva tipo escudo. Pasó por atrás el presidente, un gordo que andaba con el micrófono, que no sé ni quién es, pero se movía lento porque está demasiado gordo, y había no menos de 200 personas en el evento. Le tironeaba el micrófono a las personas cuando le daban la palabra. Hubo una incluso que se leyó una carta entera, distrayendo un tiempo valioso, claro. Entonces, eso se convierte en una especie de catarsis, en un confesionario donde la gente va a quejarse y el presidente a hacerse el líder, diciéndole: ministra, tomó nota. La ministra mirando por cualquier lado, porque además, como la cámara no la toma, uno no sabe realmente si la ministra tomó nota o no tomó nota. Pero había cosas que llegaron a un ridículo tal. Vean ustedes, el chico se quejó, por ejemplo, que se le llovía la clase, que no tenía un vidrio, pobrecito, muerto de frío en la clase. La maestra se hacía cruce, pero supongo que eso es normal en un niño. El niño no sabe que está poniendo en vergüenza el gobierno y todos los otros que hablaron más o menos con el mismo tenor. Ustedes se imaginarán que el primero que tenía que haber levantado la mano es por lo menos los jerarcas de la educación, la ministra de Educación. De última, Transporte y Obras Públicas, a ver si los asuntos edilicios los resuelve a través de algún tipo de mecanismo entre el Ministerio de Educación y Cultura y el ministro Rossi, por ejemplo, que es el que está ahora. No, fue el ministro del Interior. Sí, el ministro del Interior fue el que salió a decir que él tenía una solución. Bueno, todo el mundo expectante, ahí el presidente de la palabra dice: los presos van a arreglar eso. Los presos. Un consejo de ministros y un presidente se trasladan a una localidad del interior, y cuando un niño se queja de que su escuela se llueve, varios en realidad, que está frío, que no pueden enchufar la computadora porque se les salta la llave de corte, en fin, un montón de cosas, los presos van a resolver el problema edilicio que tenía esta escuela. Es una cosa increíble que un gobierno lleve todo un equipo a un lugar que yo presumía que era para, como dije, resolver los problemas del nivel nacional, que debe haber alguno allí en la localidad, obras de gran porte, y de última, yo no esperaba que los niños tomaran la palabra para quejarse. Después algún que otro vecino también presentó una mezcla de opinión, con propuestas, con reclamos, una cosa desorganizada. Por lo que habían dicho, el gobierno iba al lugar antes para tener unas reuniones dándole un procedimiento adecuado y ágil a este Consejo de Ministros, recibiendo las personas, porque es lógico que así sea, y después tratando de que sean las organizaciones de personas, en general las ONG, las asociaciones en general,
que son las que tienen intereses concentrados en un grupo de personas, que presentaran esas iniciativas. De última, hasta podían haber hecho lo que era lógico que hicieran, que el gobierno local presentara las iniciativas, los reclamos y las quejas que tuvieran las personas por ellos gobernadas, en este caso San Gregorio de Polanco, a cargo del alcalde y los concejales, nombrando, si querían, a la persona que presentó tal reclamo, queja o propuesta, y que se encontrara la persona allí, en torno a ellos, en la sala, sentados con ellos para decir: esta fue la persona que presentó tal cosa, en fin. Porque darle un micrófono a una persona del pueblo que no tiene sentido, no tiene por qué tenerlo tampoco, sentido de la mesura o del tiempo que necesita para expresar su queja, y no tratar de entablar un dialogado con el presidente, porque, como dije, esto no puede ser una democracia directa. Acá hay estructuras de gobierno que tienen que funcionar, y se demostró que ninguna funciona. Porque si un niño tiene que quejarse frente al presidente de la República, salteándose por lo menos 8 escalones del gobierno, para llegar a decirle al presidente que su clase se llueve, el techo está partido, el vidrio no está porque se rompió y nunca lo repusieron, que la electricidad no le anda, es una cosa lamentable. Se demostró que todo el equipo de gobierno estaba allí para figurar y para hacerse el autobombo. Hubiera sido más lógico que porque de última el gobierno local es al gobierno nacional, podía haber presentado las quejas. Obviamente el gobierno departamental estaba en la persona del intendente, que podía haber presentado ante el presidente algunos asuntos que no son de resorte ya del gobierno departamental y que necesitan el auxilio del gobierno nacional. Y finalmente algún ministro que anunciara alguna obra de gran porte para esa localidad o eventualmente para el departamento. Pero ninguno hizo eso, ninguno. Todo el mundo fue a estar allí, a hacerse ver, a recibir la queja de los vecinos, de los niños en realidad, lo cual no justifica para nada que se traslade todo un equipo de gobierno. Además, no estamos hablando de una población ignota del interior del Uruguay. San Gregorio de Polanco es un lugar reconocido, relativamente importante culturalmente, ni hablar, turísticamente también. Bueno, la ministra salió con que tenía un megaproyecto, no sé qué, la ministra de Turismo. O sea, hubo pocas reacciones que incluso se veía que estaban pautadas, que estaban acordadas, que estaban preparadas. Porque cuando la persona empezaba a hablar, el presidente le decía: bueno, usted, ministra, tomó nota, sí, pero yo ya tengo un proyecto. O sea, una cosa lamentable que se tenga que gastar dinero en esta especie de promoción política paralela, en esta parodia de democracia directa, cuando un presidente y todos sus ministros salen de Montevideo a hacer este tipo de show, de presentaciones que no tienen nada que ver, porque nadie se cree que una sesión de ministros en el edificio de gobierno acá en Montevideo pueda ser así. Es imposible, además no se puede gobernar así. Allí cada ministro presenta su problema, si es que ya no lo ha podido resolver, y solicita el auxilio del presidente para que disponga que otro ministro lo auxilie en tal o cual problema. Y eventualmente se presentará alguna iniciativa. Pero no puede ser que hagan esto y pretendan que esto es un gobierno cerca de la gente, porque de paso anulan prácticamente el gobierno departamental, ni qué hablar del famoso tercer nivel de gobierno, que ni siquiera presentaron al alcalde de la localidad, que se estaría tirando de los pelos diciendo: estamos pintados acá. A mí me gusta la democracia republicana, me gusta mucho, y tengo que reconocer que la salida del gobierno a los lugares a veces aterriza más de un montevideano que está formando parte del equipo de gobierno, tiene idea cómo se vive en el interior del país, el frío que se pasa, los plantones que reciben esa gente que va, los pobres niños, eso que además algunos estaban con túnica, lo cual es impresentable. Después se hicieron un show, pobrecitos muertos de frío, para los encorbatados de Montevideo, otro disparate, en pleno invierno, cuando tenía que haber hecho una rueda y haberles dado chocolate caliente a todos, incluso a la gente que estaba allí, que por supuesto los primeros 15 o 20 filas estaban ocupadas por personalidad del gobierno. Una cosa increíble, ¿no? O sea, si van a hacer una cosa así, tienen que disponer las sillas en forma de U, y en los brazos de la U, con el presidente al centro, tienen que sentarse los jerarcas de gobierno local, departamental, ediles, todo lo demás, y dejar que el pueblo ocupe la nave central. Porque que estén 4 o 5 filas ocupadas por adláteres, en fin, gente totalmente identificada con el gobierno,
impide que las personas que tengan la voluntad y la presencia de ánimo para ir a sentarse allí y levantar la mano para protestar, las sillas están ocupadas por los jerarcas de gobierno. ¿Qué sentido tiene eso? Y por supuesto la gente de comunicaciones de la presidencia duerme, dejaron los micrófonos abiertos, después cuando el presidente se retiró y las cámaras eran interrumpidas por gente que pasaba adelante, una cosa lamentable, y todos ganan fortuna de sueldo, Ya digo, lo mejor y lo más rescatable fue que el presidente, yo no sé si lo ha hecho otras veces, pero esta vez se ve que colmó su paciencia, porque él mismo se dio cuenta que eso era una vergüenza, que un equipo de gobierno se tenga que trasladar a recibir quejas de niños, de escuelas que se llueven, de techos partidos, de ventanas que no tienen vidrios. Es una vergüenza, porque indica que todo el gobierno está absolutamente inoperante y todos los planes que anuncian nunca jamás llegan a la gente. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina de esto?